¿Qué tal, queridos estudiantes? Un saludo para ustedes. Vamos a iniciar un nuevo tema que es programación por componentes en la materia de programación 3. Este concepto se introduce porque es una forma de programar. Nosotros podemos pensar que, bueno, los sistemas, por ejemplo, actuales son grandes, tal el caso de Word, Excel, PowerPoint, el mismo Windows, y hay sistemas así que son muy grandes. Entonces, no creamos nosotros que todo Windows, por ejemplo, sea programado en un solo código, una línea de código y esté funcionando así. No funcionan así. Lo que pasa es que se aplica en estos casos la programación por componentes. La programación por componentes presenta una práctica muy deseable para la construcción de proyectos. Los componentes se asemejan a fichas con las cuales se arma un rompecabezas. Esto puede ser para convertir mayúsculas en Word, esto puede ser para las cursivas, esto puede ser para cambiar letra, este otro elemento puede ser para que, no sé, que cambie de color y así. En todos los sistemas se acostumbra a programar por componentes, se acostumbra a programar por componentes y luego todos esos componentes se los llama cuando sean necesarios y así funciona el sistema. Entonces es una buena forma de programar y no estar ahí traumándose con una cantidad de código, sino solamente a lo que se requiere empezar a llamar. Lo mismo se utiliza en los juegos, por si tú haces una patada por si de una pelea, entonces llama una patada y hace la función de patada y así, o de movimientos en diferentes juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ejemplificar, podemos hacer este ejemplo, aquí una aplicación, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación, una calculadora que haga sumas, restas, cálculos, entonces nosotros podemos programar separadamente a este lado las operaciones, sumar, multiplicar, restar, entonces son componentes independientes de este sistema que yo tengo, pero cuando yo quiera programarle, cuando quiera hacer esas operaciones, voy a llamar a estos componentes y los voy a utilizar en el momento que yo necesite, ¿sí? Entonces, así se manejan los componentes y finalmente en C y claro, casi en todos los lenguajes y también en los sistemas ustedes van a ver que se manejan los archivos DLLs. Cuando ustedes van a la unidad D, a la carpeta Windows, ahí van a encontrar un montón de archivitos que se llaman DLLs. Entonces, estos DLLs son componentes, son bibliotecas dinámicas que vienen desde una sigla en inglés, que quiere decir librería dinámica. Entonces, son códigos que están ahí, en cada DLL hay un código, una función, un procedimiento para hacer algo. Entonces, a esto se refiere entonces, son archivos ejecutables que el sistema en algún momento llama a estas DLLs, llama y los utiliza, llama y los utiliza. Entonces, por eso es que en el disco C hay veces no hay que borrar estas DLLs y borras alguna de esas, si es que te permite, puedes estar borrando alguna función, alguna tarea que va a hacer esta DLL. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a programar, vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros aplicamos estas DLLs en C#. Bueno, empezaremos. Vamos a hacer un programa que nos permita calcular, que nos permita introducir un número y luego nos permita calcular el factorial de este número. Pero a la vez que nos permita también convertir ese mismo número en literal, que nos diga en letras el valor de ese número. Entonces, si se dan cuenta, me estoy planteando, yo voy a introducir un valor que me convierta el factorial y también que me dé el valor en literal. Aquí yo voy a utilizar, quiero utilizar ahora dos componentes. Voy a programar factorial muy separado. En una DLL, voy a programar el código para convertir a literal en otra DLL, dos archivos diferentes y incluso puedo llevármelo, puedo darles a ustedes y ustedes pueden utilizarlo. Ustedes sus DLLs me pueden dar, yo lo puedo utilizar. Entonces vamos a trabajarle así y vamos a programarle y luego vamos a hacer un programa, un formulario donde llamemos a estas DLLs y les demos uso.
¿sí? Empezaremos entonces a programar el factorial. Vamos a nuevo proyecto. Aquí nosotros vamos a buscar, seguramente de ustedes les va a salir aquí una lista y va a salir una opción que diga bibliotecas DLL. En este caso, yo voy a buscar, voy a encontrar biblioteca de clases .NET Framework. Nosotros trabajamos en .NET Framework y ahí ustedes se van a fijar que es DLL. En las anteriores versiones está más claro esto, incluso el DLL va a estar más grandecito, y van a entrar ahí y lo presionan siguiente, ¿sí? ¿Dónde vamos a guardar nuestro proyecto? Hay veces en este caso de las DLLs, es importante que nosotros sepamos dónde está nuestra DLL porque tenemos que utilizarlo en cualquier otro programa. Entonces, en mi escritorio me voy a crear una carpeta. Me voy a crear una carpeta que diga librerías. Librerías. Ahí van a estar mis códigos, mis librerías van a estar ahí. Listo. ¿Y qué se va a llamar mi primera librería? Que se llame cálculo 1. Vamos a hacer nuestro primer cálculo, que va a calcular factorial, hemos dicho, ¿no? Entonces, seleccionamos la carpeta. Esto es solamente para la carpeta, ¿no? Seleccionamos la carpeta. Aquí voy a colocar el cálculo 1. Aquí vamos a hacer el primer cálculo. Una DLL que haga el primer cálculo. Lo voy a crear. No es un formulario, obviamente no va a salirme una ventana, nada de eso, solamente es un simple código para que haga alguna operación, ¿sí? Entonces, ahí está. Esta es una DL, no voy a esperar que haya un formulario para diseñar, porque no voy a diseñar nada, simplemente voy a hacer un código, una función, una clase, ¿sí? Lo voy a cambiar a esta clase 1 por defecto me sale, en fin, namespace, cálculo 1, public class 1 por defecto se coloca. Yo puedo cambiarle esto cambiándole el nombre aquí, voy a ponerlo factorial. A ver. Factorial. Listo, lo hago enter. Me sale una advertencia, le digo que sí quiero cambiarlo. Entonces, yo voy a crear aquí un método dentro de la clase factorial, un método que sea para calcular el factorial. Entonces, digo public, voy a hacerlo público, public, voy a hacerlo de tamaño doble, que se llame, o sea, quiere decir que me va a devolver un valor doble, un número grande. El factorial ustedes saben que es la suma de la multiplicación de los números menores al valor que vamos a introducir, ¿no? Entonces, hay muchas veces cuando ponemos un número ya mayor, entonces el valor se hace muy grande y entonces necesito un valor de este tipo, double. Le voy a poner fac, que se llame fac, este método, que me reciba un valor entero, lo voy a poner num, listo, ahí está, abro la llave, ¿por qué no me salió aquí la llave? Aquí no corresponde, ¿no? Esto no corresponde. Ahora sí, tengo ahí un método que se llama fac dentro de la clase factorial, que recibe un número entero, va a recibir, no importa, de donde sea me manden un número entero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertirlo, va a calcular su factorial. Entonces voy a decir si el número es igual a 0, el factorial del 0, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, o el número sea igual a 1, el factorial de 1 también es 1. Entonces, por eso me estoy preguntando, me estoy haciendo esta pregunta, voy a decir entonces que retorne el 1, si es el caso, ¿no? Ahora, si no es el caso, no es necesario que ni haga ni un else, que retorne. Voy a utilizar la recursividad, va a ser igual a num, al número, por
Voy a volver a llamar al mismo método, fac. Estoy utilizando la recursividad que ustedes conocen, -1. Entonces, así de sencillo, con esto yo puedo calcular la recursividad, perdón, puedo calcular el factorial utilizando el método de recursividad, ¿sí? Y ya está, así de sencillo, pero esta lo voy a crear en una DLL. Así que voy a ir aquí a compilar y voy a poner compilar solución. ¿Qué sucede? Vamos a compilar. Aquí abajo, en la parte de abajo, dice compilación correcta. ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso me sale aquí en las salidas, dice operación compilar iniciada, proyecto de cálculo, configuración de book, está guardado en esta ruta, en el escritorio. Se ha creado, aquí fíjense, se ha creado un archivo con cálculo 1.dll. ¿Sí? Se ha creado ahí una DLL. Entonces, yo para cerciorarme, voy a ir, a ver, voy a buscar este archivito. En el escritorio he creado una carpeta que se llama librerías, cálculo 1, bin debug. Aquí está. Este archivo yo puedo pasarles en Flash, pueden llevárselo. Aquí está, este cálculo 1 lo que hace es calcular el factorial de un número. Solamente ustedes tienen que utilizarlo y lo pueden programar sin necesidad de tener el código ya ustedes. Pueden utilizar ese código para calcular factorial. ¿Cómo lo utilizamos entonces nosotros? En este caso, vamos a iniciar a ver un proyecto. Vamos a iniciar un proyecto. En este caso voy a crear un proyecto de escritorio. Un proyecto de escritorio. Donde, aplicación Windows 4.net Framework. Entonces, esto ya es un formulario. Vamos a utilizar nuestra, ¿qué se va a llamar? Componentes. Así se va a llamar nuestro programa. Y ¿dónde lo vamos a guardar? En la misma ruta lo guardaremos, ¿ya? En la misma ruta, dentro de librerías. Ahí está, ahí mismo. Que se va a llamar componentes y lo vamos a crear el proyecto. Muy bien. Entonces, aquí yo puedo diseñar a mi gusto. Puedo poner un título. Aplicación de componentes. Voy a utilizar una caja de texto, un textbox, para recibir el valor. Voy a utilizar un botón que me permita calcular el factorial. Y este resultado del factorial que me salga aquí. Voy a ponerlo un tamañito grande para que sea un poquito más visible, ¿ya? Ahí podamos ver el resultado. ¿Sí? Lo que yo quiero es que esto se muestre ¿sí? Ahí está. Entonces vamos a recibir aquí un valor y vamos a poner factorial y lo que quiero es que calcule el factorial. Obviamente ya no voy a codificar yo el factorial, lo que quiero es más bien ahora llamar a esa DLL y utilizar, porque ahí en esa DLL es donde calcula el factorial. Entonces yo debería entrar haciendo doble clic aquí y debería programar aquí el código, pero voy a utilizar a la DLL. Entonces hago referencia, voy aquí a la ventana de soluciones y voy a referencias, puedo desplegarlo, ahí tengo varias, ya son DLLs estos que son componentes que utiliza, hago clic derecho, agregar referencia, aquí en agregar referencia voy a examinar y en examinar voy a buscar la DLL que está en mi escritorio, en librerías, en cálculo 1, entro a bin, a debug y aquí encuentro cálculo 1, aceptar, ahí está, cálculo 1, aceptar. Listo. Cálculo 1 se ha incorporado como parte de mi programa que iba a utilizar. Pero
Antes de utilizar, yo tengo que agregarle esta librería aquí en Usync, cálculo 1, ahí está. Ya lo estoy utilizando esa librería, estoy haciendo uso de esa librería y así como de estas otras que están también parte de mis librerías, ¿sí? Entonces, ahora sí, me voy a programar. Aquí yo lo único que tengo que hacer una vez que ya estoy mencionando que te voy a usar voy a hacer uso de la librería Cálculo 1, lo único que tengo que hacer es declarar a esta instancia, voy a instanciar esta clase que se llamaba factorial, así se llamaba, ¿no? Factorial, nosotros le vamos a llamar facto va a ser igual a new, a new factorial, así se llamaba la clase. ¿Listo? Entonces, con esto, este factorial está dentro de cálculo 1, ¿no? O sea, aquí para que se vayan a dar cuenta, aquí está factorial, se llama mi clase. Por eso es que yo estoy diciendo, la clase factorial lo estoy instanciando aquí como facto, lo voy a utilizar dentro de mi programa como facto, es una forma de instanciar la clase, ¿sí? Ahora sí, lo que voy a decir es que entonces el resultado, voy a hacerlo directamente, label, a ver qué label es, dónde quiero que salga el resultado, label 2, en el label 2, ¿no? Entonces diré label 2.txt va a ser igual, ¿a qué debería ser igual? Debería ser al cálculo que voy a mandar a hacer dentro de facto, ¿no? Pero más o menos así, a facto, a facto lo tengo que enviar. ¿Qué le tengo que enviar? Un número. ¿Pero el número dónde está? Está en textbox1.txt. Debería enviar. Pero no está correcto esto porque facto recibe un valor numérico y lo que está en textbox1 es entero. Entonces, para evitarme de ese problema, voy a convertir esto a entero. Voy a decir que pase como entero esto. Ahí. Listo. Ahora, claro, el resultado de facto me devuelve en double. Entonces, tampoco me va a aceptar aquí. Entonces, todo este resultado lo voy a convertir también en texto. Y diré entonces convert string. Listo. Convertimos todo esto a string. ¿Sí? Aquí falta punto fac. El método es fac, por si acaso. La clase factorial lo estoy manejando ahora como facto, pero el método donde calculo el factorial se llama fac. Entonces por eso me falta ahí facto.fac. Listo. Con esto ya estoy llamando yo a esa clase factorial que me calcula, que es una DLL muy aparte y me tiene que calcular. Vamos a verificar. Ahora voy a comprobar si ese código realmente hace lo que yo necesito que haga. Entonces introduzco factorial de 0, 1, factorial de 1, 1, factorial de 2, 2, factorial de 3, debería ser 6. Así, factorial de 4, ¿se dan cuenta? Factorial de 8 ya va a ser números más grandes y estoy haciendo uso de una DLL externa, si se dan cuenta. ¿Sí? Bueno, seguiremos avanzando porque quiero que apliquemos este concepto ya también en otro. Crearé otra DLL, crearé una segunda DLL que me permita calcular, esta vez el literal, lo que les había mencionado, que me permita calcular el valor en literal de ese mismo valor. ¿Sí? Vamos a un nuevo proyecto. Estoy creando ahora otra DLL, otra DLL. Entonces vamos a ir a todos los componentes. Voy a escribir biblioteca yo para que me vaya buscando. Aquí está biblioteca de clases.NET Framework. Aquí me dice DLL. Siguiente. Y esto va a ser una DLL que se llama cálculo 2. Cálculo 2. Vamos a guardar dentro también
dentro de la misma carpeta que hemos creado hace rato. Cálculo 2, vamos a crear. Listo. Ahora sí, puedo cambiarle también el nombre a esta clase para que se llame literal. 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 ¿Quieres cambiarlo? Sí. Ahora sí, literal. Bueno, no voy a explicar cómo estoy haciendo el código. Son programaciones que ustedes lo pueden entender o lo pueden repasar o ya lo saben quizás. Lo que yo quiero es que se aplique aquí lo que es el concepto del manejo de componentes mediante librerías externas. ¿Sí? Entonces, crearé yo aquí un método público, public. En este caso, si estoy diciendo que este método va a devolverme una letra, entonces me deberá devolver en string. Se va a llamar número a letras, ¿ya? Número a letra. Número a letra. Va a recibir un valor doble. Puede recibir también un entero, claro. Como yo quiero hacer, voy a hacer un entero. Voy a solamente hasta el 100, así nomás voy a ir convirtiendo, porque para convertir hasta miles seguramente debería utilizar la variable, el tipo de valor double, pero solamente voy a utilizar entero porque voy a querer convertir solamente hasta el 100, ¿ya? Va a tener esa limitante. Entonces, va a ser número también, el mismo número de hace rato, pues número, que reciba un número y listo. Que reciba un número y listo. ¿Ya? Gracias, perros. Bueno, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es declarar una variable string que va a ser, a ver, num2, que va a ser num2. Lo voy a declarar en vacío. A ver, ¿les parece num2? ¿Qué tal si le ponemos letra? Ya va a estar en letra ya esto. Ahí vamos a recabar el valor. Ya va a estar, o sea, las letras que vamos a ir convirtiendo de número a letra, vamos a recibirlo ahí. Y vamos a declarar, vamos a truncar aquí el número, ¿ya? Num va a ser igual, o sea, el número que hemos introducido va a ser igual, vamos a utilizar esta función matemática que nos permite trunc, vamos truncate, o sea que lo va a dividir el número, en partes iguales, ¿no? Vamos a poner el número. Estamos utilizando bastante el concepto de recursividad por si acaso aquí. Aquí no me está aceptando. Vamos a ver. Número a letras. A ver. ¿Qué sucede? ¿Sí? Preguntamos. Si número es igual a 0, entonces letra que sea igual a 0. ¿No? Si el número es igual a 0, entonces tiene que ser a 0. Si el número es 0, entonces... y así vamos a ir haciendo, a ver, así lo iremos haciendo. Si el número es igual a 1, entonces aquí, ¿qué pasa si va a ser? Aquí tengo que cambiar la pregunta. Si el valor es, a ver, vamos a poner aquí ya.
Ya no es 16, 10 y 6 y hay una combinación de dos palabras, entonces vamos a preguntarnos aquí de una forma diferente. Y vamos a decir, si el número es menor a 20, si el número es menor a 20, si el número es menor a 20, entonces número, perdón, si entonces letra es igual a 10, así vamos a, ¿no? 16, por eso, 10, 10, 10, 10. ¿Qué más? Ahí tendría que entrar, vamos a volver a llamar al mismo método, número a letras, el mismo método, y le vamos a volver a enviar el mismo nuestro número, pero menos 10, para que justo nos salga el 6 y se mande 16. Así que nos va a calcular 16. ¿Sí? Y así vamos a ir haciendo hasta que sea el 20. Si el número va a ser igual a 20, entonces aquí nos tiene que salir 20. Entonces quedaría así vamos a ir a compilar, compilamos la solución, compilación correcta, y vamos a cerciorarnos, vamos a escritorio, vamos a librerías, vamos a cálculo 2, Bing, debug, y aquí tenemos cálculo 2 DLL. Entonces ya tenemos otra segunda DLL que lo vamos a implementar aquí también, ¿ya? Entonces vamos a llamarlo, vamos a crear otro botón, un botón, para que llamemos desde aquí. Esto lo llamaremos literal. Vamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es también agregar a la referencia. Vamos a examinar. Vamos a agregar esta vez donde está escritorio, librerías, cálculo 2, Bing, debug, cálculo 2. ¿Sí? Ya tengo dos librerías incluidas. Ahora sí, también voy a agregar aquí en using cálculo. A ver, using cálculo 2. Ahí está, hemos agregado esa librería para utilizarlo. Ahora puedo instanciar esta clase. Mi clase se llama, ¿dónde está? Se llama literal. Entonces, literal lo voy a manejar como lit. Esto va a ser igual a new. Siempre se la instancia así, ¿ya? New literal, abrimos y cerramos paréntesis para hacer uso de esa clase. En esa clase tenemos, se llama la clase literal, pero el método se llama número a letras. Este es número a letras. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros enviarle número a letras este valor. Entonces diremos que label 2.txt va a ser igual como es literal, no va a pasar nada, va a ser igual a esto debería ser, ¿no? Va a ser igual, en vez de mandarle un número, deberíamos mandarle aquí la caja de texto, textbox 1.txt. Pero esto tiene que ser de double
A ver. Doble punto, punto parse. ¿Sí? Que vaya, que pase eso ahí. Pero esto nos falta aquí un método punto. Esto tenemos que ponerlo la clase primero, ¿no? La clase se llama fac, ¿no? Facto, como estamos utilizando. No. Estamos en literal, lit. Lit. Punto. Ahí está. Así sería, ¿no? Lit. Punto, números, letras y listo. Esto nos debería convertir, llamar a esa DLL. Iniciamos. Y escribimos un 4, factorial de 4, 24, y el literal es 4, de 45, factorial de 45, y el literal 45, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos utilizando DLLs, son programas, son códigos muy separados, pero en el momento que yo quiera utilizar estas DLLs, ahora los puedo utilizar. Se dan cuenta que me he tardado en codificar la conversión a letras, pero si en alguna ocasión necesito, ya no voy a volver a programar. Esa DLL voy a agarrar y la voy a llevar a una carpeta y lo voy a direccionar y voy a utilizarlo de esa forma. Ya no tengo que volver a programar. Eso se lo hace para evitarnos pérdidas de tiempo y nos permite reutilizar código, ¿no? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.